Diversas aristas y matrices se han generado desde los medios de comunicación occidentales sobre los casos de envenenamiento a colegialas iraníes en varias escuelas del país en los últimos meses. Mientras el líder de Irán, Sayed Ali Khamenei, califica los hechos como un crimen imperdonable, las autoridades del país persa ya han arrestado a sujetos implicados y han aclarado que los gases tóxicos no representan daños irreversibles para las víctimas. ¿Quién está detrás de tales acciones y con cuál fin? ¿Por qué niñas escolares y menores de edad son el blanco de ataque? Lo analizamos inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los colegios en Irán vivieron en las últimas semanas algo sin precedente. Desde noviembre pasado se han reportado numerosos casos de envenenamientos con agentes desconocidos en las escuelas femeninas. Decenas de alumnas fueron tratadas en hospitales tras sufrir síntomas como irritación en los ojos o en la garganta, mareos, dolores de cabeza, náuseas o palpitaciones. En su primer informe, tras una investigación exhaustiva, el Ministerio de Sanidad descartó la existencia de gases tóxicos mortales como agentes nerviosos o irritantes. Desmintió la muerte de estudiantes. Atribuyó los envenenamientos a sustancias asequibles que pueden provocar irritaciones leves con efectos temporales y su único objetivo es crear pánico. هیچ نگرانی از جنس این مواد تا الان ما نداریم، به خاطر اینکه هیچ آسیب پایداری ایجاد نکرده. از جنس گازهایی نیست که آسیب رسان طولانی باشه و از جنس موادی نیست که بخواد وارد مغز بشه، تأثیراتی بذاره یا وارد اعصاب بشه. Entre tanto, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, tildó de crimen imperdonable los envenenamientos, una operación de contaminación psicológica del enemigo para provocar el cierre de los centros de educación para mujeres que durante más de 4 décadas del establecimiento de la Revolución Islámica han gozado de derechos sociales. این جنایتی است هم در حق معصومترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان و هم موجب رعب، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب اینهاست. اینا چیزای کوچکی نیست. اینها رو بایستی با جدیت دنبال بکنن و کسانی اگر چنانچه محکوم شدن عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت. این رو همه بدونن و حتما بایستی مجازات بشن و مجازات اینا موجب عبرت بشه. A su vez, el presidente Raisi consideró las intoxicaciones como parte de la guerra híbrida de enemigos como Estados Unidos, Israel y sus aliados para crear descontento y revivir el fallido proyecto de los disturbios. ایجاد دلهره بکنه در بچه‌های ما تو مدارس نسبت به والدین عزیز. یه روز آشوب خیابانی و اغتشاش خیابانی، یه روز اغتشاش در حوزه مالی و ارزی و اقتصادی، یک روز مسئله ساختن و مسئله سازی امنیتی در حوزه تحصیل. Desde el Ministerio del Interior ya anunciaron el arresto de varios sujetos implicados en los envenenamientos en 5 provincias. Varios de ellos tienen antecedentes penales y vínculos a medios de comunicación hostiles extranjeros que incitaron a la violencia y el terrorismo durante los últimos disturbios. Ahí entonces el contexto general de la situación, de lo que se ha venido generando pues en los últimos meses y que ya vamos a analizar y indagar el por qué. Gracias al equipo de redacción y producción por todo este material. Nosotros vamos a presentar a nuestros analistas.
Hoy con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, periodista, máster en Relaciones Internacionales desde Santiago de Chile. Y también nos va a acompañar Carlos Santamaría, analista político, cientista social, doctor en Ciencias de la Educación desde Pasto, Colombia. Bueno, allí teníamos sus perfiles, les damos la bienvenida pues a esta hora y damos paso al análisis. Voy primero contigo, Carlos, gusto saludarte a esta hora, ¿me escuchas bien? Perfectamente bien, Dani, un abrazo a ti y a nuestro compañero Pablo. Gracias por acompañarnos en esta edición, un tema muy sensible por demás y precisamente como especialista que eres en educación, quiero iniciar preguntándote qué significa, ¿no?, en primer orden, atacar en un país como Irán a niñas escolares de una manera como, bueno, se ha hecho, intoxicándolas, envenenándolas, ¿no? Y destacando además, Carlos, que según la información arrojada por las investigaciones gubernamentales iraníes, no ha sido una sustancia letal, digamos, sin restarle, por supuesto, la importancia que tiene, que provoque un daño severo permanente, sino por el contrario, efectos temporales. Entonces, cuando tenemos esta información, además de preguntarte qué significa atacar en un país como Irán a niñas en edad escolar, ¿qué otro significado en particular tiene el que sea un ataque, pero no para causar una muerte, no víctimas mortales, sino en este caso, como hemos visto, efectos que pasan tras ciertas horas y que además han sido reiterativos ya en varias escuelas de varias provincias del país? Adelante. El aparato escolar en cualquier lugar del mundo congrega niños, adolescentes y universitarios. Sin embargo, en la primera etapa, especialmente primaria y yendo hacia la secundaria, son unidades de juego, de conocimiento lúdico, de alegría. Es decir, el colegio y la escuela se convierten en un factor del conocimiento de una manera más natural. Entonces, aquí es donde viene un proyecto perverso, pensado, meditado. Hacer este acto criminal tiene tres factores que están detrás. Primero, es destruir el ideal colectivo de humanidad. Los niños se reúnen, juegan, hablan, comparten de manera directa y luego cuando regresan cuentan sus experiencias. Entonces, ¿qué es lo que se quiere aquí? Destruir esa relación humana que hay entre las niñas, que conversan, que comparten y que al otro día vuelven nuevamente a un espacio de alegría. Destruir lo humano. Segundo, lo que crean es un sistema de miedo tenaz. Es decir, que los niños digan ir al colegio, ir a la escuela, puede significar que me voy a enfermar, que voy a sufrir afectaciones. Y cuando vuelvo donde mis padres, les digo, ¿y qué pasará si voy mañana? Es decir, crear un terror también colectivo en los padres y en la sociedad. Y el tercer elemento, que me parece que también es perverso, es hacer que la gente crea que hay una desatención de la gobernanza, que no impide que estos atentados ocurran y que en última instancia lo que desea es destruir esa sociedad. Por eso que hoy día ya está absolutamente claro que ante las derrotas en tantos campos, lo único que les queda es ya el último paso, la destrucción humana a través de la guerra biológica. Afortunadamente, cada día se descubre más la verdad.
Así es, continuando pues en esta misma línea, te saludo Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, Dani, un abrazo a tu persona y un gran abrazo a don Carlos Santamaría desde Colombia. Otro de regreso para ti hasta Chile. Fíjate que desde parte de los reportes dichos, pues respecto a todos estos hechos, la mediática internacional, principalmente occidental, y en redes sociales se vino generando una matriz muchas veces a modo de interrogante, como la de, por ejemplo, y voy a citar a un medio, France 24, que tituló el 5 de marzo, las intoxicaciones de las estudiantes de Irán, un ataque contra las mujeres y las protestas, fíjate, a manera de interrogante. Te pregunto yo, ¿es una manera quizás de jugar con las palabras para pues la opinión internacional al respecto? Porque ¿qué cabida tiene esta matriz cuando estamos hablando de niñas, adolescentes y de menores de edad en un sistema islámico que además desde la llegada de la Revolución Islámica en el 79 aperturó e incrementó el acceso de las féminas al sector escolar, no solo básico sino universitario? Bueno, Dani, el jugar que tú mencionas, esta manera de jugar con las palabras, refiere a manipulación, refiere a desinformación, es ir afinando los objetivos con el uso de determinadas palabras, determinados conceptos e ideas que van generando una matriz que termina asignando en las autoridades iraníes la responsabilidad de esta intoxicación. Las palabras no son gratis, no van al vuelo, ¿no? Y cuando un medio como este medio francés, y en general todos los medios hegemónicos, mediante un interrogante, dice, un ataque contra las mujeres y las protestas, lo que está diciendo es, sí, aquí hay un ataque contra las mujeres y las protestas. Eso es lo que quieren decir con una interrogante civilina, absolutamente hipócrita, ¿no? Aquí hay una manipulación y desinformación evidente. A esta narrativa, Dani, no le importa, desecha los avances que tenga Irán en materia educativa, en alfabetización, en logro académico de las mujeres, en su participación en el desarrollo del país. No le interesa. Lo que le interesa es desprestigiar a la revolución islámica. Le interesa el velo islámico, la muerte de una muchacha, aunque el mundo se esté cayendo, centra su mirada en ciertos elementos puntuales del enemigo al que quiere derrocar, derribar o generarle desestabilización. Y son muchas las ideas, fuerzas que muestran claramente esta matriz discursiva. Si tú lees, y seguramente lo has hecho, y Carlos lo ha hecho también, las ideas que emanan de estos medios es que dicen los estudiantes están siendo envenenados deliberadamente en un intento por cerrar las escuelas de niñas. Los padres sugieren que las niñas en edad escolar pueden haber sido atacadas por participar en las protestas. En algunos videos se puede escuchar a las niñas quejándose del gas lacrimógeno. Lo asimilan incluso a algunas situaciones vividas en escuelas afganas en la década del 2010. Sí. Dicen que las autoridades tienen razones contradictorias. Incluso citan a ciertos especialistas que dicen, ¿saben lo que sucede aquí? Aquí puede ser un factor epidemiológico clave, es que aquí se trata de una enfermedad sociogénica masiva. Es decir, tirar una serie de elementos pseudocientíficos, pero no asumir que las autoridades iraníes han dicho que van a investigar hasta el fondo, porque no solo hay preocupación por los hombres, las mujeres, hay preocupación por los niños, que son la base de esta revolución. No hay ninguna mención, y termino con esto, Dani, ninguna mención a que la Organización Mundial de la Salud, que es el referente mundial en aspectos sanitarios, dijo que estaba en contacto con las autoridades iraníes. ¿Por qué no se basan en ello? Porque no les interesa. Porque lo que interesa es la matriz de desestabilización, de manipulación y de desinformación. Y fíjate, Pablo, que en medio de tantas matrices, hipótesis que salen desde estos medios principalmente, no, también a la par salen muchas interrogantes, preguntas por parte de la audiencia. Y es algo que quiero preguntarte a ti, Carlos, también como pues educador, porque la propagación de los casos en varias provincias del país y el hecho de que afectaran predominantemente a las niñas en edad escolar, reitero, pero no a los niños ni a los adultos, ¿a qué conclusión se puede llegar? Es decir, el centro, ¿no?, de ataque que fueran niñas específicamente, además de ser escolares y menores de edad, por supuesto.
La respuesta es clara. Armas y guerra biológica. Ya lo sufrió Irán, por eso tiene científicos que hoy día pueden investigar objetivamente lo que está pasando. La operación militar especial de Rusia en Ucrania descubrió cerca de 32 laboratorios que estaban trabajando en Ucrania. ¿Con qué? Con aspectos genéticos. Entonces, ahí uno empieza a entender también la misma pandemia del COVID-19 como armas artificiales que tienen una característica y explican la pregunta, Dani. Son especializadas en deteriorar a ciertas personas, a cierta genética y en cierto campo. Cuando Cuba sufre un ataque de este tipo, solamente para el azúcar, para quitar la zafra de azúcar, y por qué no otra, es porque ya hay una intención dirigida. Entonces, cuando se trabaja genéticamente, se puede identificar a quién atacar, a quién realmente identificar como el blanco. Por eso que afecta básicamente a mujeres, a niñas y sobre todo, ¿no es cierto?, a niñas en edad escolar. Lo que sí sabemos son dos cosas. Primero, que fue perverso, porque atenta a lo más lindo que hay en el mundo, que es la niñez. Y segundo, que hay saboteadores experimentados que reciben dinero, reciben planificación y hacen este evento producto de ¿qué? Producto de todas esas derrotas que están sufriendo. Por eso la respuesta, Dani, es muy clara. Es directamente a un sector específico de la población, producto de la guerra biológica, donde Estados Unidos tiene más de 800 laboratorios, de los cuales más de la mitad están en Europa y un porcentaje altísimo está en Ucrania y otra parte ya fue destruida. No son los vampiros, no son las ratas las responsables de esto, son seres humanos que experimentan para extraer este criminal acto. Hablando precisamente de las féminas, de las mujeres y de su rol en la sociedad de clave, valga la pena hoy, pues un mensaje de felicitación en este Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pero sobre todo por todo el significado que conlleva la lucha femenina en diversos procesos sociales y no solo en una región en particular, sino en todo el mundo. Así que valga ese reconocimiento desde acá, desde este espacio en Hispan TV. Fíjate, Pablo, yendo a otros puntos, voy a citar también al presidente Raisi, quien sentenció este tipo de ataques como parte de la guerra híbrida contra Irán por parte de adversarios como Estados Unidos e Israel. Te pregunto, dado que fracasó, se apagó la estrategia del caos tras lo sucedido pues con Mahsa Amini meses atrás, ahora apuntar a un eslabón que genera tanta indignación y sensibilidad, como los infantes, en este caso las niñas escolares. ¿Cómo interpretar esta situación? ¿Es un intento desesperado del enemigo? Por supuesto, Maurice, lo mencionaba Carlos, ¿no? Los fracasos originan histeria, los fracasos originan búsqueda de nuevos caminos con que atacar a quien quieres destruir, derrocar, desestabilizar, eliminar. Usan los adjetivos que desees, pero son los objetivos que se han planteado con respecto a la revolución islámica. Y por eso, en ese sentido, cuando tú tienes entonces que se ataque a las mujeres y dentro de las mujeres a un sector mucho más débil del punto de vista que son pequeñas, que están iniciando su vida, que requieren mucha más protección, indudablemente eso genera lo que mencionábamos como una matriz discursiva que genera alarma, ¿no? O sea, el tema mujer, sus derechos,
cualquier situación que involucre la vulneración de los derechos, sobre todo de las mujeres, en el contexto además de lo que tú mencionabas, ¿no? Estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esto es una bomba mediática, política, y en un escenario de ataques contra Irán, donde a la par de sanciones, de bloqueos, se lleva a cabo una guerra que combina diversos elementos, esto que hemos hablado de la guerra híbrida, sobresalen los ataques donde la emocionalidad prima, donde el mensaje es: se ataca a las mujeres y aún más a niñas indefensas. Por tanto, se va configurando un discurso que requiere culpables. Y si ese discurso, esa narrativa predominante, proviene de los enemigos de Irán, entonces el culpable ya está antes de cualquier investigación. El culpable es Irán. Se crea entonces un estado de conmoción, porque nosotros, que en general somos padres y madres, ¿qué padre y madre no estaría conmocionado si su hija, fíjate, en general, no de los niños, las niñas, exacto, si su hija sufre y además con casos numerosos, un tipo de intoxicación que es difícil saber su origen? De inmediato, lo normal y con toda lógica es que se pida a las autoridades que intervengan, que busquen soluciones. Pero una cosa distinta es a partir de la nada culpar de inmediato al gobierno. Y ahí es donde está la manipulación, la desinformación, el trabajo interesado en buscar culpables ya establecidos de antemano, de designarlo como culpable. Sí. Y sumar entonces una serie de puntos sin ton ni son. Suma eso la mediática occidental, que tiene sus garritas muy afiladas para dar curso a la maquinaria propagandística desde Washington, pasando por las cadenas subsidiarias de Latinoamérica, Europa y los medios prestos a acusar de todo a la Revolución Islámica sin más pruebas que sus conjeturas. El escenario entonces está servido. De hecho, bueno, ya hay arrestados varios sujetos implicados, algunos, reiteramos, con antecedentes penales y vínculos a medios de comunicación extranjeros que pues incitaron a la violencia durante los recientes disturbios, aunque muy poco se divulga esta información en esa prensa occidental. Carlos, ya me queda muy escaso tiempo para la conclusión y quiero pues abordar el punto de Alemania. Recordamos, nos vamos a los antecedentes: país que envió armas químicas a Irak para usar en la guerra impuesta contra Irán, dijo preocuparle los ataques a estas colegialas. Te pregunto si estos hechos intentan o podrían definitivamente ser politizados por las potencias occidentales o ante el Consejo de Seguridad de la ONU para pues generar más hostilidad y a quien más en contra de Irán en un contexto que ya está elevadamente hostil. Alemania hoy día ya es el patio trasero del régimen estadounidense. Le dieron una orden a la ministra de Exteriores de Alemania de que recitara un discurso trabajando sobre los derechos humanos, cuando en realidad, primero, no representa al sistema educativo, puesto que comete unas equivocaciones producto de la ignorancia académica. Sí. Y segundo, es una caracterización de una política, por un lado, hipócrita y por otro lado, perversa, porque culpa a unos de lo que ellos han cometido. No hay que olvidar que Alemania ha participado en numerosas guerras, influyendo en todo este sistema de armas tóxicas. Por tanto, es responsable y no puede culpar a otros de aquello. Allí. Hoy también eso va quedando claro, apreciado Dani. Allí los antecedentes precisamente. El tiempo se nos agotó. Rápidamente cerramos aquel análisis, pero vamos a seguir el curso de estos acontecimientos y de lo que arrojen las próximas investigaciones por parte de las autoridades iraníes respecto a estos casos. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo, como siempre, por acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima. Muchas gracias, Dani. Allí el panorama. Lo cierto es que las investigaciones por parte de las autoridades iraníes continuarán y, por supuesto, la atención se centra en la seguridad de su pueblo y su territorio. Mañana cambiamos de tema. La Liga Árabe condena la incursión israelí en Jenin, Cisjordania ocupada, y la califica de terrorismo de Estado. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.